Soy el doctor Dante Gamarra González, médico endocrinólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo. Vamos a ver el tema de hipertiroidismo. Recordar que dentro de la definición, el hipertiroidismo viene a ser un síndrome clínico caracterizado por la sobreexposición de las hormonas tiroideas sobre varios tejidos. Es importante recordar la epidemiología. No es una enfermedad muy frecuente. Si nosotros revisamos la epidemiología mundial, tanto en Estados Unidos como en Europa, viene a ser la segunda causa de enfermedad tiroidea después del hipotiroidismo. El hipertiroidismo representa el 0.2% de causa de enfermedad dentro de una población adulta. Sin embargo, existe otra patología que es el hipertiroidismo subclínico, donde no existen muchas manifestaciones clínicas y esta puede llegar hasta un 6%. En nuestro país no tenemos datos que nos refieran cuál es, digamos, la casuística. Es importante recordar que dentro de las causas del hipertiroidismo denominado tirotoxicosis, nosotros podemos evaluar tres grandes grupos, ¿no? Si el problema está en la glándula tiroidea, vamos a denominarlas hipertiroidismos primarios. Si el problema está en la glándula pituitaria, es un hipertiroidismo secundario. Y si el problema está a nivel hipotalámico, viene a llamarse hipertiroidismo terciario. En el cuadro que ustedes están viendo, vamos a tener que fundamentalmente la primera causa de hipertiroidismo primario está dada en la glándula tiroides. Y de este grupo, la enfermedad de Graves básico ocupa el primer lugar, seguido de el hipertiroidismo por un bocio multinodular tóxico. En tercer lugar tenemos el nódulo solitario tóxico. Posteriormente existen las denominadas tiroiditis, en las cuales existe una liberación de las hormonas tiroideas en forma transitoria, motivo por el cual vamos a tener pacientes que tienen síntomas de hipertiroidismo, pero que estos pueden ser transitorios. Un grupo importante que últimamente cobra relativa importancia como causa de hipertiroidismo es el denominado hipertiroidismo facticio. Es aquel en el que un paciente con hipotiroidismo presenta síntomas de hipertiroidismo por la terapia de reemplazo hormonal. Es importante también recordar alguna patología, por ejemplo el caso del estruma ovari o enfermedad trofoblástica, es decir, coriocarcinoma, en las cuales hay un incremento de la hormona gonadocoriónica que va a estimular los receptores de hormonas tiroideas y el paciente va a parecer que tiene síntomas de hipertiroidismo, pero que en realidad cuando dosamos la TSH y la T4, estos se encuentran normales. En el Hospital 2 de Mayo, donde laboro, realicé un estudio para ver por qué se hospitalizaban los pacientes hipertiroideos y encontré que efectivamente también en nuestro medio la enfermedad de Graves básico es la primera causa de hipertiroidismo, llegando a un 93% en la revisión y en la casuística que encontramos. Y en segundo lugar está el bocio multinodular con el 3%, luego la adenoma hiperfuncionante con el 1%, tiroiditis crónicas, las fases hipertiroideas, un caso, tiroiditis subaguda, un caso, y el tumor trofoblástico, otro caso. Es importante referir también de que la mayor causa por la cual un paciente con hipertiroidismo se hospitaliza son causas infecciosas. Y en segundo lugar encontramos pacientes que por el estrés no recibían tratamiento, eran hipertiroideos y llegaban a un 17%. Es importante recordar que el paciente con hipertiroidismo, si no es tratado, va a tener complicaciones cardiovasculares fundamentalmente. En la casuística revisada, la insuficiencia cardíaca venía a ser una causa importante de hospitalización, llegando casi a un 13%, acompañada de fibrilación, y una causa no muy frecuente, pero que por la gravedad amerita que el paciente sea hospitalizado, es la parálisis periódica hipocalíptica. Sin embargo, también en la teoría se han descrito casos en los que puede haber una parálisis periódica normocalíptica. Un paciente hipertiroideo tampoco se salva de una operación. En este caso tenemos como causa también de hospitalización cirugías de emergencia o pacientes que son hipertiroideas pero que están en trabajo de parto. También es importante mencionar el consumo de algunos medicamentos, como es el caso de la amiodarona, que puede exacerbar un cuadro de hipertiroidismo.
Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es clínico, vamos a revisar posteriormente cuáles son los síntomas, pero es importante determinar también laboratorialmente. Entonces, debemos de pedir una TSH ultrasensible y sobre todo la T3 o la T4 libre para confirmar el diagnóstico. Entonces, en el hipertiroidismo la TSH se encuentra disminuida o simplemente el valor que nos refiere el laboratorio es de supresión, y un aumento tanto de la T3 como de la T4. Se pueden pedir también anticuerpos para verificar, en este caso, que la causa sea autoinmune. No es la regla solicitar una gammagrafía con yodo 131, sin embargo, no es la regla en Graves ácido, pero sí podría ayudarnos ante la presencia de un nódulo, digamos, hiperfuncionante o un bocio multinodular. Entonces debemos de localizar dónde se encuentran los nódulos hipercaftantes, que obviamente no se podría hacer mediante la palpación. Por ejemplo, vamos a tratar rápidamente sobre la enfermedad de Graves básico, que es la primera causa de hipertiroidismo, que tiene una tetrada característica. Casi el 90% de los pacientes van a tener un bocio tóxico, es un bocio difuso de toda la glándula. El 100% van a tener síntomas que se denomina tirotoxicosis. La exoftalmopatía se puede encontrar hasta un 40%. Recuerden que la exoftalmopatía puede presentarse antes de los síntomas de hipertiroidismo, conjuntamente que el hipertiroidismo o posterior al hipertiroidismo. También la dermopatía, que es menos frecuente y se puede encontrar hasta un 4%. Entonces, en Graves ácido, la principal causa del hipertiroidismo, que llega hasta un 80%, hemos visto que nuestra casuística en los hospitalizados llegaba a un 90%, de etiología autoinmune, y esto es causada por anticuerpos que van a estimular los receptores estimulantes de la TSH y van a inactivar aquellos receptores que deben inhibir a la TSH. El diagnóstico se hace entonces dosando los anticuerpos contra el inhibidor de la TSH. Este anticuerpo se denomina TSI. Es más frecuente en mujeres, 4:1 en relación a los varones, y la edad de mayor frecuencia es de 30 a 40 años. Si el paciente no se trata, la mortalidad puede llegar hasta un 40%. En este gráfico conocido por Netter, podemos nosotros rápidamente evaluar que el paciente va a tener síntomas y signos, ¿no? Como la perspiración cuando hacemos una palpación. Vamos a encontrar dentro de los síntomas agotamiento muscular, el paciente puede tener palpitaciones, la paciente tiene taquicardia, nos refiere pérdida de peso por hiperdefecación o también por diarrea hipertiroidea. Puede haber alteraciones menstruales, oligoamenorrea o amenorrea. En el caso del varón hay una disminución del líbido. El mixedema localizado viene a ser la dermopatía, que no es muy frecuente. Lo que es importante es ver, fuera de la baja de peso, una miopatía hipertiroidea en la cual hay debilidad muscular y fatigabilidad. Si hacemos el examen neurológico, vamos a ver que hay temblor distal y el paciente se encuentra con una hiperexcitación, por consiguiente hay hiperreflexia de los nervios periféricos. La siguiente causa es el bocio multinodular, denominada también enfermedad de Plummer. En este caso, a nivel mundial puede llegar a un 25%. En nuestra casuística en pacientes hospitalizados hemos visto que esto está disminuyendo. Se presenta más en mayores de 60 años, procedentes de zona endémica donde hay deficiencia de yodo. Esto hace de que la tiroides aumente de tamaño y se formen diferentes nódulos. De hecho, tiene que haber anticuerpos antitiroideos para que estos nódulos formados empiecen, digamos, a producir en demasía hormona tiroidea y reemplacen a toda la glándula. Lo característico es que, a diferencia de la enfermedad de Graves, no tiene exoftalmopatía y tampoco hay dermopatía. Se puede pedir entonces laboratorialmente la TSH, que está suprimida, y la T3 y T4 se encuentran aumentadas. Y si le pido una gammagrafía, encuentro los nódulos hipercaftantes. La tercera causa del hipertiroidismo primario es el adenoma tóxico, en mayores de 40 años. Básicamente lo que se ve acá son pacientes con alteraciones cardíacas. Al igual que el caso anterior, no hay exoftalmopatía ni dermopatía. Característicamente es un adenoma folicular. Cuando se pide una gammagrafía se encuentra un nódulo hipercaftante que muchas veces reemplaza al resto de la glándula.
Desde el punto de vista laboratorial, se pide una TSH que está disminuida y una T3 y una T4 libre que se encuentran aumentadas. Sin embargo, existen desde el punto de vista clínico otras formas de presentación del hipertiroidismo. Una de ellas es el hipertiroidismo apático, que fundamentalmente se ha visto con mayor frecuencia en pacientes ancianos, lo cual no quiere decir que sea exclusivo de estos. Son pocos datos clínicos, se localizan fundamentalmente en un solo sistema, y básicamente es el sistema cardiovascular, donde los pacientes pueden venir con insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, diarrea crónica o simplemente con una psicosis. También es importante entonces definir el hipertiroidismo secundario. Dentro de la casuística, la principal causa de hipertiroidismo secundario es una tumoración a nivel de la hipófisis. A esto se denomina tirotropinoma. Como es un tumor en la hipófisis y es productor de TSH, entonces vamos a tener una TSH aumentada. Es una patología bien rara y se asocia generalmente a, por ejemplo, tumores que producen prolactina o tumores que producen acromegalia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Desde el punto de vista clínico, va a tener todos los signos y los síntomas de hipertiroidismo, inclusive puede haber bocio. Entonces, lo que nos va a llamar la atención es una TSH aumentada con T3 y T4 aumentadas. Y como es un tumor, entonces el paciente, además del hipertiroidismo, va a tener otro compromiso, y en este caso es importante hacer una tomografía o una resonancia para localizar el tumor a ese nivel. Obviamente el tratamiento es una cirugía y entonces el hipertiroidismo desaparece. ¿Cuál es el tratamiento del hipertiroidismo? En general, el hipertiroidismo se trata según la causa, ¿no? Sin embargo, es importante primero estabilizar al paciente. La mayoría de los signos y síntomas son básicamente dados porque se estimulan los receptores adrenérgicos. Entonces debemos utilizar bloqueadores beta adrenérgicos. En segundo lugar, como la mayoría de los hipertiroidismos están dados por un aumento en la producción de hormonas tiroideas, pues debemos de dar drogas antitiroideas para disminuir la producción de estas hormonas. Debemos optar por el tratamiento definitivo, si le damos antitiroideos o le damos yodo radioactivo, o a veces los pacientes tienen que ir a cirugía.